Hola, somos el grupo A, el cual está conformado por Isabel Cristina Ramos Escobar y la presente Luisa Fernanda Gallego Bedoya. A continuación hablaremos un poco sobre el condicionamiento clásico y su principal precursor. Posterior a ello explicaremos en qué consiste el procedimiento del condicionamiento excitatorio y su clasificación. Condicionamiento clásico. Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo ruso muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico o pauliano es el tipo de aprendizaje en el que un organismo aprende a conectar, responder o asociar estímulos. En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro se asocia con un estímulo significativo y adquiere la capacidad de provocar una respuesta similar. A inicios de la década de 1900, Pavlov estaba interesado en la manera en la que el cuerpo digería los alimentos. Es por ello que, en sus experimentos, tras repetidos ensayos, los perros segregaban la saliva, incluso ante su presencia, independientemente de que le diera de comer o no. Esto ocurría porque los animales habían aprendido que cuando Pavlov entraba por la puerta, iban a recibir comida en cualquier momento. A partir de este descubrimiento, el fisiólogo ideó una serie de experimentos en los que hacía sonar una campana justo antes de entregarle la comida al perro para medir la producción de la saliva. Pablo descubrió que una vez los perros eran entrenados para asociar el sonido de la campana con los alimentos, producirían saliva aunque estos estuvieran presentes, es decir, que la campana hacía que se produjera la salivación igual que cuando la comida estaba allí. De este modo, el experimento demostró que la respuesta fisiológica de los perros, la salivación, se había asociado al estímulo de la campana. El condicionamiento clásico también es conocido como aprendizaje estímulo-respuesta. Para que se produzca el aprendizaje por asociación, inicialmente se presenta el estímulo incondicionado, que es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta del organismo. En el caso del experimento de Pavlov era la comida. La respuesta que este estímulo provocaba en el organismo recibe el nombre de respuesta incondicionada, y la respuesta incondicionada era la cantidad de saliva que el perro segregaba. En efecto, el condicionamiento clásico pauliano es el aprendizaje que se produce al presentar dos estímulos independientes de la conducta del sujeto. Procedimiento de condicionamiento pavloviano excitatorio. El condicionamiento pavloviano excitatorio se produce cuando se presenta un estímulo condicionado seguido de un estímulo incondicionado. Esta asociación produce una respuesta condicionada ante el estímulo condicionado. De esta forma, el perro saliva ante el sonido de la campana y esta conducta se presenta porque ha aprendido que cada uno de estos estímulos predice la aparición del estímulo incondicionado. Para conocer plenamente la tarea del condicionamiento clásico es necesario comprender dos tipos de estímulos y respuestas. Estímulo condicionado. Es un estímulo que antes era neutro y que eventualmente provoca una respuesta condicionada después de asociarse con el estímulo incondicionado. Algunos de los estímulos condicionados que utilizó Pavlov en sus experimentos incluyeron diversas imágenes antes que el perro ingiriera la comida, como el sonido de la puerta al cerrarse antes de colocar el alimento en el plato del perro. Respuesta condicionada. Es una respuesta aprendida ante el estímulo condicionado, que ocurre después de la asociación del estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. En el experimento, el fisiólogo presenta un estímulo neutro como una campana justo antes de un estímulo incondicionado, que en este caso sería la comida. Por lo tanto, el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado al emparejarse con el estímulo incondicionado. Posteriormente, el estímulo condicionado, la campana, era capaz por sí misma de provocar la salivación del perro. Estímulo incondicionado. Es aquel que produce de manera automática una respuesta sin un aprendizaje previo. En los experimentos de Pavlov, la comida era el estímulo incondicionado. Respuesta incondicionada. Es una respuesta no aprendida, provocada automáticamente por el estímulo incondicionado. En los experimentos, la salivación del perro en respuesta a la comida era la respuesta incondicionada. En general, podemos afirmar que el condicionamiento se adquiere mejor cuando el estímulo condicionado ocurre antes del estímulo incondicionado. Esto es, cuando el estímulo condicionado se convierte en señal de que va a presentarse el estímulo incondicionado.
A continuación, vamos a presentar y profundizar dos de los procedimientos que se utilizan habitualmente para conseguir un condicionamiento pavloviano. Condicionamiento de demora. Este es el procedimiento de condicionamiento más frecuente y que obtiene un mejor aprendizaje habitualmente. En este procedimiento, el estímulo condicionado continúa presente al menos que aparece el estímulo incondicionado. Es decir, el estímulo condicionado se presenta inmediatamente antes del estímulo incondicionado. Se clasifica en condicionamiento de demora corta. En cada ensayo se presenta el estímulo condicionado y tras un breve demora, el estímulo incondicionado, menos de 1 minuto, el estímulo condicionado puede continuar durante todo el estímulo incondicionado o bien terminar cuando empieza este. Condicionamiento de demora larga. Procedimiento similar al condicionamiento de demora corta, pero con una mayor demora de tiempo entre 5 y 10 minutos. No incluye un intervalo de huella, ya que el estímulo condicionado dura hasta que comienza el estímulo incondicionado. En el de huella hay un intervalo de tiempo entre la aparición del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Condicionamiento de huella. En este procedimiento, el estímulo incondicionado no se presenta hasta que no ha transcurrido cierto tiempo desde la terminación del estímulo condicionado. Por tanto, entre el final del estímulo condicionado y el comienzo del estímulo incondicionado hay un intervalo de tiempo que se denomina intervalo de huella. En otras palabras, en este condicionamiento hay un intervalo de tiempo entre la aparición del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Este procedimiento consigue un buen nivel de condicionamiento, pero empeora a medida que aumenta el intervalo de huella. Ejemplo: condicionamiento de huella. Dentro de la explicación más profunda, en el ejemplo del elefante, has de saber que a los elefantes los llevan a los circos desde pequeños y los encadenan a unas fuertes cadenas. Este sería el estímulo condicionado. Para su edad y peso son imposibles de romper. Y por el contrario, en cuanto más los intenten, más se lastimarán las patas y sufrirán mucho. Esto es un condicionamiento de huella, pues deja una huella muy marcada en el individuo y al pasar el tiempo, el elefante va a dejar de intentar romper la cadena, el estímulo incondicionado, pues ya va a saber que es imposible, pues si lo intenta se va a lastimar y le va a doler mucho. Ejemplo de demora larga. El cielo oscuro antes de una tormenta sería un ejemplo de condicionamiento demorado. Este sería el estímulo condicionado y su aparición precede a la tormenta y dura hasta que se produce. Ejemplo de demora corta. Simón es un niño de 3 años. A él le gusta tomar la colada en un vaso pitillo. En la tarde, después de la cena, empieza a llorar porque quiere su colada en su vaso pitillo, el estímulo condicionado. Entonces enseguida se le da y él deja de llorar, el estímulo incondicionado.